¿O no dudas? Perfecto. Entonces, les voy a poner un videíto. Vamos a ver algunas cosas este, de sangre, de transfusiones. Imagina que eres un médico del siglo XIX. Estás luchando por salvar la vida de un paciente que ha perdido mucha sangre. Así que con la esperanza de mantenerlo con vida, intentas hacer una transfusión de sangre de otra persona. Pero para tu sorpresa, en lugar de mejorar, el paciente empeora. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes de la década de 1900 dábamos por hecho que toda la sangre era la misma y no se entendía por qué a veces las transfusiones de sangre resultaban efectivas y salvaban vidas, mientras que otras veces tenían resultados fatales y acababan con la muerte de la persona. No fue hasta principios del siglo XX que se descubrieron los grupos sanguíneos. Descubrir lo que diferenciaba la sangre de unos y otros fue la revolución que nos permitió transfundir sangre de manera segura de una persona a otra. A día de hoy todos sabemos que existen los grupos sanguíneos como tal, pero ¿qué son exactamente? ¿De qué depende que seamos de un grupo u otro? ¿Y qué ocurre si damos la sangre equivocada a una persona? Hoy en la hiperactina hablamos de los grupos sanguíneos. Antes que nada, recuerda que si te gusta el cuerpo humano y te gusta aprender las cositas que ocurren por aquí dentro, puedes suscribirte a este canal para no perderte nada. Todos sabemos lo que es el sistema inmunitario. También llamado nuestro sistema de defensa, nos protege de todo tipo de males, infecciones, células cancerosas, sustancias peligrosas. Pero si tuviéramos que reducir la función del sistema inmunitario a lo más básico, a lo más esencial, este sería distinguir el yo del otro. En otras palabras, saber qué forma parte de nuestro cuerpo y qué no. Este es el motivo por el que el sistema inmunitario ataca una bacteria, pero no ataca las células del hígado, por ejemplo, ya que estas forman parte de tu cuerpo. A no ser que tengas una enfermedad autoinmunitaria como servidora, pero de eso hablaremos en otro vídeo. ¿Cómo sabe el sistema inmunitario qué forma parte de nuestro cuerpo y qué no, y por tanto qué debería o no ser atacado? Pues la respuesta está en las moléculas presentes en la superficie de las células, que reciben el nombre de antígenos. Un antígeno es cualquier sustancia que pueda ser reconocida por el sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario se topa con un antígeno que no se encuentra en las células de nuestro cuerpo, lanzará un ataque contra ese antígeno para defendernos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los virus o las bacterias, ya que los antígenos de su superficie son distintos de los nuestros. Por el contrario, si el sistema inmunitario se topa con un antígeno de una de nuestras células, la reconocerá como propia y le dejará irse tan pancha. Estos antígenos de nuestro cuerpo se conocen como autoantígenos. Las células que componen nuestros órganos y tejidos están recubiertas por millones de ellos. Podríamos decir que el conjunto de autoantígenos de una célula serían como las letras del DNI que indican dónde es y si está en el sitio que toca. Por supuesto, las células que forman nuestra sangre no son una excepción. Nuestros glóbulos rojos también contienen antígenos en su superficie que le indicarán al sistema inmunitario que forman parte de nuestro cuerpo. Y esto es, amigos y amigas, lo que determina tu grupo sanguíneo. Los llamados grupos sanguíneos no son más que clasificaciones que hacemos de la sangre en función de la presencia o ausencia de ciertos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. El sistema de clasificación más conocido y utilizado es el sistema AB0, que se basa en la presencia o ausencia de dos tipos de antígenos, el antígeno A y el antígeno B. En función de cuál de estos dos antígenos tengamos en la superficie de los glóbulos rojos, perteneceremos a uno de estos cuatro tipos sanguíneos. Las personas que son de tipo A contienen únicamente antígenos A en la superficie de sus glóbulos rojos. Las personas del tipo B contienen únicamente antígenos B en sus glóbulos rojos. Las personas del tipo AB contienen ambos antígenos, tanto el A como el B. Y por último, como su nombre indica, las personas del tipo 0 no contienen ni antígenos A ni antígenos B. Y por cierto, pues te lo estás preguntando, en todo el mundo el tipo más común es el tipo 0 y el tipo menos común es el tipo AB. Si tienes curiosidad por ver qué tipo es el más común en tu país, hay una tabla en Wikipedia donde puedes comprobarlo y donde saltan a la vista cosas curiosas como que en Ecuador, por ejemplo, hay una mayoría aplastante de personas tipo 0, mientras que en Japón o Irak hay muchísimos menos. No sé, es cuanto menos curioso. Así que el sistema AB0 se clasifica en cuatro tipos sanguíneos en función de la presencia o ausencia del antígeno A y el antígeno B. ¿Pero qué significa exactamente tener un antígeno A o uno B? ¿Qué diferencia uno de otro? Pues vas a flipar con lo sutil que es la diferencia porque es casi insultante. Verás, los antígenos A y B son en realidad cadenas de azúcares que se unen a proteínas o lípidos de la superficie del glóbulo rojo. La diferencia entre el antígeno A y el antígeno B radica únicamente en cuál es el último azúcar
que se añade a esa cadena. Si nos ponemos técnicos, sería una N-acetilgalactosamina para el antígeno A y una D-galactosa para el antígeno B. O sea, que me estás contando que la única diferencia entre el grupo A y el grupo B, una diferencia que ha llevado a consecuencias fatales en transfusiones de sangre y que por tanto ha causado miles de muertes a lo largo de la historia, radicar una molécula de azúcar, ¿en serio? Pues eso parece, así es el cuerpo humano. Y si llegados a este punto crees que ya te conoces los grupos sanguíneos para el carro que se vienen cositas. Probablemente mientras estaba explicando por los tipos sanguíneos A, B, AB, 0, estuvieras pensando, pero no habré escuchado alguna vez hablar del tipo sanguíneo A positivo, B negativo, 0 negativo. ¿Qué significan estos signos? Pues lo cierto es que además del sistema AB0 existe otro sistema importante de clasificación sanguínea, el sistema RH. Aunque en realidad es algo más complejo, el sistema RH se basa en la presencia o ausencia del antígeno RHD. Si tienes el antígeno RHD en la superficie de tus glóbulos rojos, entonces se te considera RH positivo. Si no tienes el antígeno RHD, entonces eres RH negativo. ¿Cuál es el resultado? Pues que si combinamos el sistema AB0 con el sistema RH, obtenemos ahora sí los 8 grupos sanguíneos que existen. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, 0 positivo y 0 negativo. Los analistas de datos están en todos lados. ¿No nos crees? Piensa en Netflix cuando te recomienda la película perfecta. Nuestro grupo sanguíneo es vital porque determinará qué tipo de sangre podemos recibir en una transfusión sanguínea. Ahora bien, ¿por qué es tan importante dar el tipo sanguíneo adecuado a una persona? Pues para entender esto hay algo importante que debes saber. El grupo sanguíneo de una persona no solo determina qué antígenos tenemos o no tenemos en la membrana de los glóbulos rojos, sino también qué tipo de anticuerpos encontramos en la sangre de esa persona. Los anticuerpos son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce de forma natural contra aquellos antígenos que no forman parte de nuestro cuerpo. Estos anticuerpos se unen a los antígenos extraños para marcarlos y que así sea más fácil destruirlos. Por eso, en el contexto de grupos sanguíneos, cada persona desarrollará anticuerpos contra aquellos antígenos que no tenga. Por ejemplo, si tienes el antígeno A, tendrás anticuerpos contra los antígenos B, que para ti serán los extraños. Si eres del tipo B, tendrás anticuerpos contra los antígenos A. Si eres del tipo AB, no tendrás anticuerpos para ninguno, obviamente, si no tu sistema inmunitario atacaría a tus glóbulos rojos. Y si eres del tipo 0, tendrás anticuerpos contra absolutamente todo el mundo, ya que tus glóbulos rojos no tienen ningún tipo de antígeno, por lo que todos le parecerán raros. Lo mismo sucede con los antígenos RHD. Si eres una persona RH negativo, no tienes el antígeno RH, por lo que vas a producir anticuerpos contra ese antígeno. Por tanto, ¿qué tipo de sangre yo como individuo puedo recibir? Pues aquella sangre contra la que yo no tenga anticuerpos y por tanto contra la que mi sistema inmunitario no vaya a atacar. Hay un montón de tablas en internet bastante ilustrativas en las que se muestran todas las combinaciones de tipos sanguíneos con la sangre que pueden recibir. Pero quiero centrarme en dos casos muy especiales, los receptores universales y los donantes universales. Una persona con el tipo de sangre AB positivo se considera un receptor universal de sangre. Como la sangre del tipo AB positivo tiene todos sus antígenos, o sea, tiene A, tiene B y tiene RHD, no tiene anticuerpos anti-A, ni anti-B, ni anti-RHD que puedan atacar a los antígenos de la sangre del donante. Por eso, una persona con sangre tipo AB positivo puede recibir sangre de cualquier tipo. Por otro lado, una persona con el tipo de sangre 0 negativo se considera un donante universal. Esto se debe a que la sangre tipo 0 no tiene antígenos ni A, ni B, ni RH en la superficie de sus glóbulos rojos, lo que significa que no hay antígenos que puedan desencadenar una reacción inmunitaria en el receptor. Es como si le diéramos glóbulos rojos totalmente limpios, entre comillas. Por lo tanto, la sangre tipo 0 negativo puede ser transfundida a personas de cualquier grupo sanguíneo. Ahora bien, esto es lo que se cuenta siempre a la ligera y de hecho yo lo estudié así, pero tengo que decir que aquí hay matices. El tipo 0 negativo no tiene antígenos en su membrana, ok, pero precisamente por eso tiene anticuerpos contra todos ellos. Tiene anticuerpos contra el A, contra el B y contra el RH. Porque como no tiene ningún antígeno, pues todos le van a parecer raros. Entonces, si damos este tipo de sangre con tantos anticuerpos a una persona del tipo A, por ejemplo, los anticuerpos anti-A que tenga esa sangre no atacarán al antígeno del receptor. Entonces, ¿por qué le llamamos donante universal? Pues totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el término donante universal se refiere a las transfusiones únicamente de glóbulos rojos, no de plasma, que es la parte de la sangre que tiene los anticuerpos. En este caso, los anticuerpos deberían separarse de la muestra a donar. Si hacemos esto, entonces sí podemos hablar de donante universal. Tenía que matizarlo. Bueno, como ves, esto de donar y recibir sangre es tremendo croquis. ¿Qué ocurriría realmente si diésemos un tipo sanguíneo erróneo a una persona? Pues si el sistema inmunitario detecta glóbulos rojos con antígenos diferentes a los nuestros, nos atacará como si fueran intrusos que vienen a hacernos daño.
extraño, haciendo que los glóbulos rojos transfundidos se destruyan en masa. Esto se conoce como reacción transfusional hemolítica aguda, que puede causar que se formen coágulos por todo el cuerpo, dañar los riñones, provocar un shock y finalmente también puede causar la muerte. La persona que recibe la sangre equivocada puede notar fiebre y escalofríos, dolor en el pecho o en la espalda, que le cuesta respirar, sensación de ansiedad o inquietud, que la piel y los ojos se le ponen de color amarillo y que su orina se vuelve oscura. Sin embargo, tengo que decir que solemos pensar mucho en la situación de qué ocurriría si diésemos el tipo sanguíneo equivocado a una persona, pero a día de hoy se hacen muchísimas pruebas de compatibilidad que reducen mucho la probabilidad de hacerlo mal. Ahora bien, hay un caso mucho más frecuente y que no recibe tanta atención y es el del embarazo. Cuando te quedas embarazada, la sangre del bebé puede pasar a tu torrente sanguíneo, sobre todo durante el parto. ¿Qué ocurre si tu sangre no es compatible con la de tu hijo? Pues el caso más conocido es el de la incompatibilidad RH, que ocurre cuando eres RH negativo y tu feto es RH positivo. En ese caso, tu cuerpo detectará los antígenos RH como extraños y producirá anticuerpos contra el RH que pueden atravesar la placenta y atacar a los glóbulos rojos del feto, algo que se conoce como enfermedad hemolítica del recién nacido. Esto es algo que puede tener consecuencias fatales para el feto, pero por suerte a día de hoy es algo que puede prevenirse e incluso tratarse. Ahora bien, es posible que a lo largo de todo este vídeo te hayas estado preguntando, bueno, pero todo este lío, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿por qué existen los grupos sanguíneos como tal? Pues es una buena pregunta que carece de una buena respuesta. La verdad es que a día de hoy no se conoce cuál es la función fisiológica de los antígenos que forman por los grupos sanguíneos. Es más, cuando hay una persona que no tiene estos antígenos, como por ejemplo una persona de tipo cero negativo, esta persona está perfectamente sana, o sea, no le pasa nada. Eso sí, es cierto que hay algunas hipótesis de por qué podríamos tener grupos sanguíneos, ¿vale? O sea, por contarte una, pues se cree que los antígenos del sistema sanguíneo AB0 habrían sido importantes a lo largo de nuestra evolución, por ejemplo, confiriendo protección contra ciertas enfermedades infecciosas. Sin ir más lejos, durante la pandemia por COVID-19, algunos estudios indicaron que las personas con el grupo sanguíneo A tenían mayor riesgo de contraer el COVID, mientras que los del grupo sanguíneo 0 tenían un riesgo significativamente menor. Lo mismo ocurre con la malaria. Las personas del grupo sanguíneo 0 serían menos susceptibles de ser infectadas por el parásito y de forma grave que las personas de tipo A, B y AB. Así que tal vez los grupos sanguíneos habrían tenido un papel importante en nuestra protección contra todo tipo de microorganismos a lo largo de la historia. Bueno, hasta aquí nuestro viaje por los distintos grupos sanguíneos. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor qué narices es un grupo sanguíneo, cuáles existen, etcétera, etcétera. Recuerda que si este contenido te resulta útil de alguna forma, te ayuda a aprender cosas, puedes apoyarlo a través de Patreon y también recuerda que puedes suscribirte a este canal si quieres aprender más sobre el cuerpo. Sale, chicos. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto, de grupos sanguíneos, para que vean más o menos. Mientras vamos a empezar con nuestras diapositivas. Mm, Perfecto. Entonces vamos a empezar con lo que es los signos vitales. Nubia, ¿me puedes leer la diapositiva que está? Claro que sí. Son mediciones objetivas de las funciones fisiológicas esenciales: frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial y a menudo oximetría, utilizadas para evaluar la salud del paciente. Los rangos normales en adultos son la TA de 90 sobre 60 a 120 sobre 80 miligramos por mercurio. ¿Sí, verdad? Sí. Pulso sobre, lo dudé, híjole, no. Pulso 60 100 latidos a por minuto. 100. ¿Mande? 100 latidos por minuto. Sí, latidos por minuto. Respiración de 12 a 18 respiraciones por minuto. Temperatura 36,5 grados centígrados a 37,3 grados centígrados. Ok, esto pues prácticamente lo hacen a diario, lo practican a diario, ajá, y ya nada más es cuestión de checar, ¿no? Yo sé que a lo mejor ya se saben los parámetros, eso ya sería de foul de que estén en todos los servicios y se tienen que aprender esto, ¿no? Aquí ya va a depender del paciente qué es lo que traiga, qué padecimiento y va a variar todo esto, ¿no? Va a depender de nuestro pacientito y va a variar prácticamente todas estas, mediciones. Alfredo, ¿me puedes leer la que está, por favor? Claro, principales signos vitales y sus valores normales adulto. Presión arterial, fuerza en sangre contra las paredes arteriales, normal sistólica 120 y diastólica 80 miligramos por mercurio, ¿no? Sí. Frecuencia cardíaca, pulso,
Latidos del corazón por minuto, normal 60 a 100 latidos por minuto. Se mide en la muñeca radial o en cuello carotídeo. Frecuencia respiratoria, ciclos de inspiración y expiración por minuto, normal de 2 a 18 respiraciones por minuto. Temperatura corporal, equilibrio entre calor producido y periodo, normal 36,5 a 37,3. Fiebre. Saturación de oxígeno, porcentaje de oxígeno en sangre, normal 95 a 100. Entonces, prácticamente estos son los principales que siempre debemos tener en cuenta. Y pues como les decía, ¿no? Esto va a variar bastante dependiendo del padecimiento que tenga nuestro paciente. Isabel, ¿me puedes leer la que está? Sí, claro. A ver. El pulso se puede tomar en cualquier zona donde una arteria pase cerca de la piel, siendo los lugares más comunes la muñeca, pulso radial, y el cuello, pulso carotídeo. Otros pulsos incluyen la sien, la ingle, detrás de la rodilla, el pie, la axila y la cara interna del codo, siendo este último útiles en emergencias. Perfecto. Entonces, pues ahí tenemos que no nada más en la muñeca y el cuello, sino que hay otros eh, sitios donde podemos tomar el pulso. ¿Ustedes los han ocupado? La axila, Sí, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Sí se sí, siente o no se siente igual? sí se siente que de alguna manera hay una variante dependiendo de lo distal que se encuentra del corazón. Ajá, exactamente. Bien, Tali, ¿me puedes leer el que está, por favor? Sí, principales puntos de pulso corporal. Muñeca radial, cara interna debajo de la base del pulgar. Es el método más fácil y común para el control diario. Cuello, carotídeo. A cada lado, justo debajo de la mandíbula. Se utiliza a menudo en emergencias para detectar rápidamente el ritmo cardíaco. Codo, braquial. Parte interna del codo, muy utilizado en niños pequeños. Ingle femoral. En la zona del pliegue entre el muslo y el torso. Detrás de la rodilla. Popitleo. En la zona posterior de la articulación. Pie. Pedio dorsal. En la parte superior o empeine del pie. Sien. Temporal. En la zona de la sien. Perfecto. Entonces, aquí tenemos pues prácticamente una esquemita de cómo está. Temporal, carotideo, humoral o braquial, femoral, pedial, tibial o posterior, popitleo, cubital, radial y axilar. ¿Sale? Ahí están nuestro esquemita de dónde están prácticamente todos. Y pues igual va a depender, ¿no? A lo mejor no, por X o Y razón no lo pueden tomar ni en cuello ni en muñeca y se van a otro sitio para poder, tomarlo. Silvia, ¿me puedes leer el que está, por favor? Sí, profesor. Los patrones de respuesta humana son configuraciones de comportamientos, fisiología y emociones que las personas exhiben ante situaciones de salud, enfermedad o estímulos ambientales, utilizados principalmente en la enfermería, especialmente los 11 patrones funcionales de Gordon. Evalúan áreas como nutrición, actividad, sueño, cognición y adaptación para identificar necesidades. Perfecto. ¿Y quién es Marjorie Gordon? La teórica. Perfecto. Naidelin, ¿me puedes leer la que está? Principales patrones funcionales de Gordon. Percepción, manejo de la salud, cómo la persona percibe su salud y la gestiona. Nutricional metabólico, consumo de alimentos y líquidos, metabolismo. Eliminación, función excretora, intestinal y urinaria. Actividad de ejercicio, capacidades de movimiento, ocio y ejercicio. Sueño, descanso, calidad y cantidad de sueño. Perfecto. Mm,
Alfredo, ¿me lees la que está, por favor? Claro, cognitivo y perceptivo, capacidad sensorial, toma de decisiones y memoria. Autopercepción, autoconcepto, actitud hacia sí mismo, imagen corporal. Rol, relaciones, responsabilidades y vínculos sociales. Sexualidad y reproducción, satisfacción y funcionamiento sexual. Afrontamiento, tolerancia al estrés, modos de manejar el estrés. Valores, creencias, creencias, objetivos y valores espirituales. Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestras 11, este, se puede decir como necesidades prácticamente que vamos a abarcar. Y pues prácticamente cada una viene pues como explicada, ¿no? A lo mejor a unos pacientes les va a acentuar bien, a otros no. Entonces tenemos que ir checando esto. Nubia, ¿me lees la que está, por favor? Claro. Tipos de respuesta humana. En el ámbito de la salud, estas respuestas se clasifican en real, un problema ya presente, de riesgo, vulnerabilidad a desarrollar un problema, promoción de la salud, motivación para aumentar el bienestar. Y pues aquí prácticamente pues entramos o entran la mayoría de los que están en áreas de salud. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle al paciente prácticamente qué es lo que tiene, ¿no? Entonces ya tenemos ahí lo que es un problema real presente, el riesgo que conlleva el desarrollar lo que tiene, algún tipo de enfermedad, algún problema. Y nosotros o ustedes como personal de salud, pues tienen que promocionar la salud para motivarlo a, pues a su bienestar, ¿no? Al final de cuentas, pues ya lo hemos platicado en otras clases, que el enfermero o la enfermera lo que promociona es la salud y pues el autocuidado prácticamente, ¿no? Enseña tanto a los pacientes como a las familiares para que puedan seguir con un buen estado de salud. Bien, Tali, ¿me puedes leer la que sigue, por favor? Sí, enfoque psicológico. Desde otra perspectiva, las respuestas humanas se dividen en tres sistemas: psicología y mente, cognitivas, pensamiento y creencias, comportamentales, acciones y conductas, fisiológica, reacciones físicas del cuerpo, ritmo cardíaco, sudoración. Perfecto. Silvia, ¿me lees la que sigue? Teoría de Mary Gordon, ay, conocida como los patrones funcionales de salud, es un marco de valoración enfermera integral que identifica 11 áreas de comportamiento humano, físico, emocional, social y cognitivo, para evaluar la salud de manera secuencial y sistemática. Perfecto. Entonces, pues aquí prácticamente es Marjorie Gordon, están sus patrones y las áreas de comportamiento, lo que ya habíamos checado anteriormente. Naidelin, ¿me puedes leer la que sigue, por favor? Los 11 patrones funcionales definidos por Gordon incluyen percepción y manejo de la salud, cómo la persona percibe su bienestar y gestiona su salud, nutricional metabólico, consumo de alimentos y líquidos, eliminación, excreción intestinal, urinaria y piel, actividad de ejercicio, ejercicio, ocio y funciones cardiorrespiratorias, sueño, descanso, calidad del sueño y niveles de energía, cognitivo perceptivo, funciones sensoriales y capacidad cognitiva, autopercepción y autoconcepto, autoimagen y autoestima, rol, relaciones, papel y responsabilidades sociales, sexualidad, reproducción, satisfacción y funcionalidad sexual, afrontamiento, tolerancia al estrés, manejo de situaciones difíciles y valores y creencias, objetivos, espiritualidad y creencias. Perfecto. Alfredo, ¿me lees la que sigue, por favor?
Claro, Mayor y Gordon y patrones funcionales. Biografía, nació en el siglo 63 y falleció falleció el 29 de abril del 2015. Fue una teórica, profesora estadounidense que creó una teoría de valoración de enfermería conocida como patrones funcionales de salud de Gordon, de Gordon Functional Care Pattern. Fue líder internacional en esta área de conocimiento en enfermería. Bueno, pues aquí es su biografía, un dato ahí curioso, por si se les llega a preguntar o les llegan a preguntar, pues ya saben quién es. Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Claro, las técnicas de aislamiento en enfermería son barreras físicas y válgame, perdón, Mentales. procedimentales Ajá. esenciales para prevenir la transmisión de infecciones en entornos hospitalarios. Incluyen precauciones estándar, higiene de manos, uso de... eh, ay, ¿qué dice, Pepe? Se me fue. Uso de EPP. Ahorita. Y aislamientos específicos, contacto, gotas y vía aérea. Su objetivo es proteger al paciente personal y visitantes. Perfecto. ¿Qué es Tipo de EPP? protección personal será, ¿no? Ajá, exactamente. Ah. Isabel, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí, permítame. Principales tipos de aislamientos. Aislamiento estándar. Aplicado a todos los pacientes. Incluye lavado de manos, uso de guantes, bata, protección ocular, seguro, según el riesgo de fluidos. Aislamiento de contacto. Para infecciones transmisibles por contacto directo o indirecto. Ejemplo, es Salmonella aureus resistente, requiere bata y guantes al entrar a la habitación. Aislamiento por gota para patógenos transmitidos por partículas grandes, menores de 5 micras, al toser o al hablar. Ejemplo, influenza, meningitis. Se usa mascarilla quirúrgica, aislamiento aéreo para partículas suspendidas en el aire, mayores a 5 micras. Ejemplo, tuberculosis. Requiere habitación con presión negativa y mascarillas N95. Aislamiento protector inverso. Protege a pacientes inmunodeprimidos de infecciones externas. Y pues esto va a depender de qué tan enfermo esté nuestro pacientito, de cómo lo vea la unidad donde trabajan, que digan, ¿saben qué? Pues sí, nos vamos a tener que aislar porque de plano nos va a hacer un contagiadero aquí adentro, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho. Ujú. Mm, ay, ya me falta. Naidelin, ¿me lees la que está, por favor? Medidas clave de enfermería. Higiene de manos antes y después del contacto con el paciente o su entorno. Uso de equipo de protección personal, bata, guantes, mascarilla y o gafas según el tipo de aislamiento. Gestión de residuos, eliminación adecuada del material clínico, RPBI. Ubicación, habitación individual o corte, agrupamiento de pacientes con la misma patología. Restricción de movilidad, evitar el traslado del paciente y limitar visitas. Y limpieza, desinfección frecuente de superficies y uso de equipo médico exclusivo. Perfecto. Bien, Tali, ¿me lees la que sigue? Sí, la fluidoterapia intravenosa es un método de tratamiento importante prescrita en la mayoría de los pacientes hospitalizados con el objetivo de corregir y mantener el equilibrio electrolítico. Perfecto. Silvia, ¿me lees el que sigue? Sí, profe. El uso de fluidos intravenosos se basan en el principio de reportes y mantener los fluidos corporales a través de la entrada directa de líquidos.
a los vasos sanguíneos. Su objetivo es mejorar el gasto cardíaco, la perfusión y oxigenación tisular, garantizando el adecuado funcionamiento de los órganos. Perfecto. Alfredo, ¿me lees la que sigue? Antecedentes. La primera descripción publicada de la reanimación con líquidos intravenosos se atribuye a William B. en 1831, quien después de análisis de heces y sangre de pacientes con cólera documentó la pérdida de grandes cantidades de agua, sodio, cloro y bicarbonato, planeando reponer exactamente lo que se perdió del inte- intestino directamente en las venas, hipótesis que lo llevó a experimentos con solución salina en perros. Perfecto. Entonces, estos son los antecedentes de, pues, de las soluciones intravenosas, por así decirlo, ¿no? O el que las descubrió y el que hizo la revolución en esto fue William B. O'Shaughnessy. Ajá, y él pues empezó a investigar y vio que pues las personas pues perdían algunos elementos, ¿no? En las heces, a lo mejor también en la orina, en sangre, ajá, y pues empezó a investigar de, pues, qué podía hacer y él empezó a crear lo que es las soluciones intravenosas en aquel entonces. Eh, Nubia, ¿me puedes leer el que sigue, por favor? Claro. Posteriormente, en 1832, Thomas Latta, durante la pandemia del cólera, se inspiró en este principio administrando infusiones de una solución casera a pacientes con cólera. Al mismo tiempo, en 1832, Robert Lewin describió los efectos de la administración intravenosa de una solución salina alcalinizada en el tratamiento de pacientes durante la pandemia de cólera. Perfecto. Entonces, prácticamente, pues ellos igual, después del anterior, ellos empezaron a investigar todavía un poco más y empezaron a descubrir otras cosas más, como que a fondo, ¿no? Y ya se dieron cuenta que pues los efectos que tenía administrar, soluciones intravenosas, pues ya era otra cosa diferente. Josefina, ¿me puedes leer o no? Te escuchas entrecortada. No se te escucha, Josefina. Nubia, ¿lo puedes leer mientras en lo que checa Josefina su... Claro que sí. Clasificación de la fluidoterapia intravenosa. Existen cuatro indicaciones principales para la administración de líquidos por vía intravenosa: reanimación, reemplazo, mantenimiento y deslizamiento de líquido. La fluidoterapia de reanimación consiste en la administración de líquido para el manejo inmediato de afecciones potencialmente mortales por un déficit de volumen intravascular o hipovolemia aguda. Su objetivo es restaurar el volumen circulante y aumentar el gasto cardíaco, restaurando así la perfusión tisular y el suministro de oxígeno. que es una hipovolemia? Cuando se pierde mucho líquido, mucha sangre. Exactamente. Isabel, ¿me puedes leer la que sigue? Sí, claro. La hipovolemia.
Es una disminución crítica del volumen sanguíneo o de líquidos corporales, sangre, plasma, agua, circulantes, lo que impide una correcta oxigenación y perfusión de los órganos. Puede causar un shock hipovolémico, una emergencia vital caracterizada por hipotensión, taquicardia, debilidad y fallo multiorgánico si no se trata rápidamente con fluidos o transfusiones. Perfecto. ¿Y Antalya es la que sigue? Sí. Causas principales: hemorragias, traumatismos graves, cortes, úlceras o roturas de vasos sanguíneos, internas o externas, pérdidas de líquido, vómitos intensos, diarrea, sudoración excesiva, deshidratación. Otras, quemaduras graves, uso excesivo de diuréticos o problemas renales. Perfecto. Silvia, ¿me lees la que sigue? Sí. La fluidoterapia de reemplazo corrige los déficits existentes o pérdidas anormales, continuas o líquidos de distribución anormal que no puede compensarse únicamente con la ingesta oral. La fluidoterapia de mantenimiento está identificada en pacientes hemodinámicamente estables para mantener un equilibrio de líquidos uniforme o estable, cubriendo las necesidades diarias de agua y electrolitos. Perfecto. Naidelin, ¿me lees la que sigue, por favor? Los líquidos corporales se mantienen en balance, fluctuando en menos del 1% como resultado del equilibrio entre los líquidos recibidos y perdidos. El agua ingresa al cuerpo a través de dos fuentes: la exógena, mediante el contenido de agua de los alimentos y el agua consumida en forma líquida, y la endógena, donde el agua se produce durante la oxidación de los alimentos. Los egresos o pérdidas de agua se dan por pérdidas sensibles, como uresis, y excretas insensibles, pérdidas no visibles de agua generados por el pulmón y piel. Perfecto. Alfredo, ¿me lees la que sigue, por favor? Todos los pacientes que reciben líquidos por vía intravenosa necesitan vigilancia a través de evaluaciones diarias del estado clínico, valores de laboratorio, urea, creatinina y electrolitos, balance de líquidos y de estar disponible, evaluación del estado de hidratación por ecografía, junto a la medición del peso 2 veces por semana. Perfecto. Nubia, ¿me lees la que sigue? Claro, las soluciones intravenosas y B se clasifican principalmente en cristaloides, agua con electrolitos, azúcar, pequeños solutos y coloides, grandes moléculas que permanecen más tiempo en el vaso sanguíneo. Se dividen según su osmolaridad respecto al plasma en isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, siendo utilizadas para reanimación, mantenimiento o reposición de líquidos. Perfecto. ¿Qué es isotónico, qué es hipotónico y qué es hipertónico? Va Mm. para todos, ¿eh? No nada más para ella. Ay, ayúdenme. Yantal, Isabel, Silvia, Alfredo, Naidelin. ¿Qué son isotónicas, hipotónicas e hipertónicas? Jocelyn sí puede contestar, aunque no se ha hablado, pero pues ahí en el chat. Las isotónicas son las que tienen un poquito más de sodio, si no mal recuerdo, Ajá, y es la salina, ajá, y también entra la Harman ok. y las otras. ¿Qué más? Ajá, Las hipotónicas, dice que es aquella que es menor concentración de solutos.
sales o azúcares en Ajá, comparación de otras soluciones. ajá. ¿Qué más? Silvia, Viantali, Isabel, ¿qué son las hipertónicas? ¿O cuáles son? Que tienen mayor, bueno, la hipertónica es la que tiene mayor concentración de sales. Ajá, perfecto. Estudien Ajá. eso porque eso va a La venir en su isotónica examen, ¿eh? es la que tiene igual, ¿no? Igual cantidad de sal que de agua. Ajá, perfecto, Y la hipotónica, pues la que tiene menor cantidad de sal. perfecto, exactamente. ¿Sale? Entonces, estudien esto porque esto va a venir en su examen. Ok. Isabel, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí, permítame. Ay, eh, cristaloides, los más comunes, isotónicas, misma concentración en el plasma, expande volumen intravascular sin cambio del movimiento celular. Solución salina normal al 0,9% y reanimación, shock, hipovolemia, Ranger o lactato de Rainer, reposición de electrolitos y equilibrio del pH. Permítame. Ay, solución glucosada al 5% de 5W, inicialmente isotónica, luego hipotónica, aporta agua libre. Perfecto. Silvia, ¿me lees la que está? Sí, hipotónicas, menor concentración que el plasma, mueven agua hacia las células, útiles en deshidratación celular, salina al 0,45, cloruro de sodio al 45%, hidratación celular. Hipertónica, mayor concentración que el plasma, extraen agua de la célula hacia el espacio intravascular, salina al 3% o 7,5%, cloruro de sodio al 3%, edema cerebral, hipo- hiponatremia severa y la glucosada al 10%, al 20% o 50% aportan Aporte calórico aporte intenso. calórico intenso, perdón. Si no se preocupe. ¿Sale? Entonces aquí prácticamente vienen las tres y qué contiene cada una, por así decirlo, ¿no? Y para qué son. Entonces, esto lo tienen que estudiar porque esto sí viene en su examen. Eh... Naidelin, ¿me lees la que está, por favor? Coloides, expansores de volumen. Naturales, la albúmina humana al 5%, 25%, y artificiales, gelatinas, almidones, hidroxietilalmidón y dextranos. Perfecto. Alfredo, ¿me lees la que está? ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de este procedimiento? La rehidratación intravenosa es un procedimiento común, simple y seguro que puede hacerle sentir mejor rápidamente y ayudarle a salvar la vida si está gravemente enfermo, pero puede ocurrir complicaciones raras, entre ellas embolia gaseosa. Una embolia gaseosa ocurre cuando una vía intravenosa produce demasiado aire en la vena. Es poco frecuente, pero puede tener consecuencias graves, incluso la muerte. Perfecto. Nubia, ¿me puedes leer la que sigue? Claro que sí. Vena colapsada. A veces la vena colapsa al insertar la aguja o al tener una vía intravenosa colocada durante un periodo prolongado. Si esto ocurre, su profesional de la salud intentará encontrar otra vena. Existen muchas otras venas que pueden reemplazar la vena colapsada.
sobrecarga de líquidos. Si se administra demasiado líquido demasiado rápido, puede experimentar dolor de cabeza, presión arterial alta y dificultad para respirar. Esto suele resolverse rápidamente con un ajuste en los niveles de líquidos, sin embargo, puede ser peligroso. Hematoma. Un hematoma se produce cuando la sangre se filtra del vaso sanguíneo a los tejidos cercanos. Parece un moretón grave y suele desaparecer en pocas semanas. Perfecto. Entonces, estas cuatro o estos cuatro puntos son como que algo que puede pasar en caso de que a lo mejor, no sé, el paciente no aguante a lo mejor estar con, con el suero tanto tiempo, o a lo mejor se les fue una burbuja, que muchas veces se les van las burbujas, ¿no? Y que luego las andan sacando y todo. Pero pues es muy raro que llegue a pasar. Yo no he escuchado jamás un caso donde por ese tipo de casos, bueno, de cosas, se muera el paciente, ¿no? A lo mejor sí se le va una que otra burbujita, pero nunca he escuchado realmente que alguien se muera por eso, a menos que lo inyecten directamente con puro oxígeno, bueno, o sea, con puro aire, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no, esperemos que no les pase y que no lo vivan. A veces también, por ejemplo, un ejemplo es cuando el adulto mayor se les pasa las soluciones muy rápido o tengan insuficiencia cardíaca o tengan algún problema pulmonar. Ajá. Se ha hablado de encharcamiento pulmonar precisamente por exceso de líquidos intravenosos. Sí, porque, pues, seamos sinceros, ya cuando es una persona adulta mayor ya no va a filtrar igual la sangre, ni el agua, ni Exactamente. nada Ujú. a una persona de 30 años, ¿no? 20 años. Entonces, con las personas adultas, pues hay que tener mucho cuidado con todo eso porque, o de plano dirían, así como dice su compañero, lo podemos inundar y se nos anda muriendo, ¿no? Y no por el problema real que trae, sino porque tiene exceso de agua, ¿no? Entonces, ahí pues va a depender mucho del paciente, va a depender de, pues, cómo es las indicaciones a lo mejor del médico. ¿Sabes qué? Pues sí le tienes que poner esto, pero ¿sabes qué? También tiene esto, entonces no le podemos poner tanto líquido, ¿no? Entonces va a depender mucho. Isabel, ¿me puedes leer la que sigue, por favor? Sí, reacción. Si la zona no está limpia, infección, perdón. Si la zona no está limpia al insertar la aguja, puede producir una infección. Su profesional de la salud generalmente puede tratar las infecciones con antibióticos. Infiltración. Si la aguja se mueve o se sale, puede entrar líquido en los tejidos que rodean la vena. Esto puede causar escozor y hematomas, pero suele ser fácil de resolver. Flebitis. La flebitis se produce cuando la vena se inflama debido a la vía intravenosa. Es una de las complicaciones más comunes, pero suele ser fácil de tratar retirando la vía intravenosa, aplicando una compresa tibia y elevando el brazo. Perfecto. Estos tres puntos, pues es lo más, a lo mejor recurrente que les ha pasado a todos. Bueno, a lo mejor infección no tanto, pero por ejemplo, infiltración y flebitis, puede que sí. La flebitis a veces, muchas veces es porque el paciente no aguanta tanto tiempo estar con la canalización, ¿no? Y hay que estarle cambiando, o a lo mejor el medicamento le irritó y chin, ya cuando vemos, ya tiene bien saltada la vena y no se puede ni hasta mover porque le duele, ¿no? Entonces va a depender mucho también de cómo de cómo lo maneje. Esto también va a depender de la pericia que tiene el personal no de enfermería en el momento de hacer las valoraciones al revisar al paciente y los medicamentos, ¿no? Porque inclusive hasta el tipo, el calibre del catéter, ya sea Ajá. que nos favorezca a que se presente, pues no sé, un catéter de un calibre menor y estamos pasando medicamentos que de por sí son irritables, los antibióticos, y estamos pasando, este, no sé, doble esquema hasta triple esquema, pues sí hay que Exact- valorar Exactamente. no, el sitio de punción. Yo a mí, bueno, así les contaré una anécdota. Yo estuve internado y a mí me dio flebitis,
pero porque me mezclaban dos medicamentos y se cristalizaban y la enfermera para que rápido pasara, le apachurraba la pues donde está el ¿cómo se llama? El sitio de punción. Bueno, Ajá, no, hacerle ajá, prácticamente donde está el suero, ahí ponían el ajá. medicamento, lo apachurraba para que rápido pasara porque si no se cristalizaba. Y no era un relajo porque dolía horrible, ¿no? Y Ah, sí, claro. y a veces era 2 veces al día y luego, pues no, llegó el momento que no aguanté y desde la palma de la mano hasta el cuello, arriba de la oreja, se me inflamó la vena y me lo tuvieron que cambiar porque de plano ya no. Pero pues Sí, también eso está bueno, mal. sí. Hoy, pues, digámoslo así, ya tenemos los protocolos, ¿no? Donde nuestras acciones esenciales, cuidado de las vías Ajá, exactamente, parenterales, ¿no? Y exactamente. también, yo creo que eso también nos da la práctica, el que pasamos un medicamento, o así, lavar la vía para evitar que se cristalicen, con unos 10 cc de solución salina para que igual y continuar y nunca mezclar los medicamentos. Ajá, exactamente. Entonces, digo, si ven a alguien de sus compañeras o compañeros que le apachurra el suelo para que pase rápido, regáñenlo, porque se siente horrible. No, yo los mando a estudiar. Vas con Sí, cuidado. Me mandas mensaje. sí, es muy cierto. Bien, Talimel es la que sigue, por favor. Sí, la norma 253 SSA1 2012 habla sobre los requisitos y procedimientos para la donación, procesamiento, almacenamiento y transfusión de sangre humana y sus componentes, con fines terapéuticos en México, buscando garantizar la seguridad y calidad para donantes y receptores, promoviendo la donación voluntaria y altruista e implementando técnicas de laboratorio más seguras y un sistema de hemovigilancia. Es la norma clave para los bancos de sangre y servicios de transfusión, estableciendo lineamientos obligatorios para proteger la salud pública en todo el proceso transfusional. Perfecto. Esto lo hacen porque, pues prácticamente como viene de otra persona la sangre, pues le puede contagiar cualquier cosa, ¿no? De hecho, pues hay unos requerimientos básicos cuando te van a o vas a donar sangre para evitar este tipo de cosas. Bueno, y Silvia, es que también perdón, a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, después de el manejo de pacientes con VIH, que se vieron ajá, que hubo muchos contagios a través de la sangre, bueno, de estos fluidos, se comenzaron a modificar todas estas requerimientos, ¿no? Que exactamente. para mucha gente no les agrada, que vas, te formas hasta 3, 4 horas y te digan, pues tu sangre no pasa, Ajá, pero exactamente. pues es para la protección del paciente y Del paciente, ah, del paciente que del que será le el toque. beneficio al que le toque. Exactamente. Ahora sí, Silvia, ¿me puedes leer el que está, por favor? Sí. Puntos claves de la norma 253 de la Secretaría de Salubridad 1 del 2012. Objetivo: asegurar que la sangre y sus componentes sean inocuos, no protegernos, funcionales y variables para el uso terapéutico. Ay, es que está muy chiquita la letra. Perdón. Campo de aplicación. Obligatoria para todas las instituciones públicas y sociales y privadas que manejen sangre para transfusión. Fomen- Fomento de la donación. Impulsa la donación voluntaria, altruista y no remunerada como la más segura según recomendaciones de la OMS y OPC. Seguridad transfusional. Establece criterios para mejorar la selección de donadores, pruebas de laboratorio más sensibles y procesos de trazabilidad. Responsabilidades médicas.
define que la prescripción y aplicación de transfusiones es responsabilidad del médico. Etiqueta detallada, la información que debe llevar las etiquetas de las unidades de sangre para asegurar su correcta identificación y seguimiento. Hemovigilancia. Insatura, ay, perdón, No se preocupe. es instaura bases para monitorear y prevenir eventos adversos relacionados por las transfusiones. Perfecto. Son entonces pues, los puntos claves de la norma. Es lo que se supone que se debe de hacer. Esto pues ya va a depender pues de cómo lo trabaje, ¿no? A lo mejor unas cosas las van a hacer más, otras cosas menos, pero esto debe ser lo establecido. Naidelin, ¿me lees la que sigue, por favor? La administración de sangre y componentes, glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Es un procedimiento terapéutico vital, usualmente intravenoso, destinado a reponer elementos faltantes por hemorragia, anemias o deficiencias de coagulación. Requiere pruebas de compatibilidad, ABO y RH, filtros estándar y monitoreo de signos vitales para maximizar la seguridad del paciente. Perfecto. Alfredo, ¿me lees la que sigue, por favor? Componentes principales y usos. Concentrado de glóbulos rojos aumenta la capacidad de transporte de oxígeno en anemias severas o pérdida de sangre. Concentrado de plaquetas. Previene o detiene hemorragias en pacientes con trombocitopenia, plaquetas bajas. Plasma fresco colágeno. No, congelado, perdón. Plasma fresco congelado. Repone factores de coagulación. Crioprecipitado. Fuente concentrada de fib- fibrinógeno y factor 20, no sé. Utilizando para el trastorno de coagulación específico. Perfecto. Entonces, son los componentes principales y usos, ¿no? Es, ¿Se acuerdan que vimos en el videíto y habla un poquito de todo esto? Nubia, ¿me puedes leer la que sigue, por favor? La administración de sangre y hemocomponentes requiere un estricto protocolo de seguridad, consentimiento informado, identificación estricta del paciente con pulsera, verificación de compatibilidad, grupo IRH y monitoreo constante de signos vitales antes, durante y después de la transfusión, especialmente los primeros 15 minutos para prevenir reacciones adversas y asegurar la calidad. Perfecto. Isabel, ¿me lees la que sigue? Sí, protocolos de seguridad en la transfusión. Requisitos previos. Orden médica. Consentimiento informado y firmado y pruebas cruzadas de compatibilidad. Grupo IRH. Realizadas por el banco de sangre. Recepción y verificación. Revisar la integridad de la bolsa, fecha de caducidad y los datos del paciente coincidan con la etiqueta de la bolsa. Perfecto. Eh, Bien, Tali, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí, los tipos de sangre se clasifican en cuatro grupos principales: A, B, AB y O, según el sistema ABO, combinados con el factor RH positivo o negativo, resultando en 8 tipos sanguíneos: A positivo, A negativo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. Estos marcadores en los glóbulos rojos son hereditarios y cruciales para la compatibilidad en transfusiones. Perfecto, y ahí tenemos nuestra imagen de nuestras gotitas de sangre con los tipos de sangre, ¿no?
igual en el video, pues prácticamente nos hablan de todo esto, de cómo es que se pueden combinar y no combinar porque pueden hacer algún tipo de reacción. Y aquí pues prácticamente tenemos nuestro tipo de sangre, a quién puede donar y quién puede recibir, ¿no? El A positivo, A positivo y AB positivo y recibe de A positivo, A negativo, O negativo y O positivo. Del O positivo da O positivo, A positivo, B positivo y AB positivo y recibe de O positivo y O negativo. El B, pues igual, del B positivo y el AB positivo y recibe de B positivo, B negativo, O positivo, B positivo. El AB se puede decir que es el universal, pues da prácticamente a todos y bueno, da al AB y recibe de todos, ¿no? O sea, no hay problema con ese, es el único que es universal. El A Ujú. negativo, A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo y recibe de A negativo y O negativo. De lo negativo, perdón, da a todos, igual, ese puede ser que sea universal y recibe solamente del O negativo y del B negativo, B negativa y positiva, AB positiva y AB negativa. Y recibe del B negativo y O negativo. Y del AB negativo, AB y negativo y positivo. Y recibe del AB negativo, A negativo, B negativo y O negativo. ¿Sale? Entonces prácticamente es como debe de estar. A lo mejor si se llega a combinar, no sé, el A con otro tipo, no sé, a lo mejor con el O negativo, que no sea compatible, pues puede tener algún tipo de complicación, ¿no? A lo mejor una alergia, eh, algún tipo de malestar, enfermedad, no sé, va a depender mucho de cómo reaccione nuestro cuerpo o el cuerpo de la persona. Y también el hecho de que si son pacientes que sean politransfundido, Ajá, también, aunque sea del mismo tipo y que coincida todo y que estén prácticamente diciendo que no puede ser reacción, se presenta. exactamente, Y por ajá, ejemplo, las personas que con problemas de inmunodeprimidos, ahí hay que estar pero súper pendientes cuando se realizan algún tipo de transfusión de cualquier, ya sea plaquetas, ya sea plasma fresco o algún hemoderivado. exactamente. Entonces, pues no, ahora sí que hay que tener cuidado con los pacientes, como dice su compañera, y eso va a depender de cada paciente y de lo que tenga, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a ver un poco de cómo es que funciona. Alfredo, ¿me lees el que sigue, por favor? La administración de sangre y componentes, glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Es una terapia vital, pero conlleva riesgos de reacciones adversas agudas, incompatibilidad ABO, alergias, alergias o fiebre, y complicaciones graves como sobrecarga circulatoria, taco, lesión pulmonar, triali, notrali o infecciones. Se requiere estricta compatibilidad, manejo seguro y monitoreo continuo. Perfecto. Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Claro, complicaciones de la transfusión, agudas, durante o poco después. Reacción hemolítica aguda, destrucción de glóbulos rojos por incompatibilidad ABO. Reacciones alérgicas, anafilaxia, desde urticaria hasta shock, a menudo por deficiencia del IgA. Que, reacciones febril, no hemolítica, fiebre y escalofríos por citoquinas. Sobrecarga circulatoria, taco, insuficiencia cardíaca por volumen excesivo, lesión pulmonar aguda, TRALI, dificultad respiratoria grave por anticuerpos del donante. Perfecto. Isabel, ¿me lees la que sigue, por favor? Claro que sí. La inmunoglobulina
IgA, es un tipo de anticuerpo proteína funcional fundamental del sistema inmunológico, encargado de defender al cuerpo contra las infecciones. Se encuentra principalmente en las membranas mucosas, nariz, garganta, intestinos, y en fluidos como la saliva, lágrimas y leche materna, protegiendo las vías respiratorias y digestivas. Perfecto. Eh, Bien, Tali, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí. Función principal: actúa como primera línea de defensa, neutralizando bacterias, virus y toxinas antes de que invadan el cuerpo. Deficiencia de IgA es la inmunodeficiencia primaria más común. La mayoría de las personas con deficiencia no presenta síntomas, pero algunas pueden tener infecciones sinopulmonares recurrentes, sinusitis, neumonía o problemas autoinmunes. Análisis de sangre. Se solicita para evaluar el sistema inmunitario, investigar infecciones crónicas o diagnosticar condiciones como la enfermedad celíaca, donde la IgA puede estar alterada. Perfecto. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Nubia, Isabel, Biantali, Silvia, Alfredo. ¿Qué es? Es una enfermedad autoinmune que reacciona al gluten, ¿no? Al Exactamente. trigo y a eso. Este, este antígeno, bueno, ese sí. Esta La inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina IgA, produce este tipo de enfermedades que no tienen cura. Hay muchas enfermedades que raras que puede y autoinmunes que puede ¿Entraría provocar ahí el VIH? eh, El lupus, ¿no? el Es lupus, como... sí. El VIH no el- creo porque el VIH sí. Ahorita ya, ya hay algunos estudios que ya lo están eliminando por completo. De hecho, hay un estudio aquí en México, apenas, no tiene mucho, del VIH que están pues prácticamente erradicándolo, ¿no? O sea, en personas. No sé cómo esté trabajando, realmente no tengo el conocimiento, pero apenas está como que entrando eso. Entonces, ¿El as- protocolo? ajá, el protocolo. No sé si en todos los hospitales, no sé si en los Capacits o algo, pero de que sí, aquí en México ya llegó ese tipo de ayuda, sí ya llegó. Entonces, este tipo de enfermedades que causa no se curan, no han detectado el por qué no pueden curarla, ya sean autoinmunes o infecciones. Se pueden tratar, sí, pero de que se quiten completamente al 100% no. Entonces, sí es peligroso porque de un día puedes estar bien y al otro día, no sé, a lo mejor tienes deficiencia de IgA, y de repente ya te empiezas a enfermar, enfermar y no sabes ni qué. Entonces empiezan a hacer estudios y todo y ya no se detectan. A lo mejor que tienes un problema autoinmune o de otro tipo y que es provocado por esto. Ajá, entonces se puede desencadenar de la noche a la mañana sin ningún previo aviso y como les comento, la mayoría de estas enfermedades no tienen cura, solamente son tratables a lo mejor un 50%, pero no se eliminan al 100%. Y el problema de esto es que es hereditario. O sea, por ejemplo, la persona puede estar bien toda la vida y a lo mejor él no se le manifiesta, pero a los hijos que tenga puede que sí. Entonces, ese es el problema de esta inmunoglobulina. Todos la Pues tenemos, sí. Sí, hay adelante. hay un proceso inflamatorio en cascada, ¿no? En Exactamente, donde no, no responde así, a los tratamientos mm, no esteroides. exactamente, Y pues al meter esteroides, pues obviamente, ¿no? Estamos pues alterando todavía más el organismo. exactamente. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de la cuarta, atención de salud? Sí, Pues puede que aquí entre este tipo de enfermedades. ujú.
Ajá, entonces aquí puede que como a lo mejor no saben qué es, ya pasaron eh, el tercer nivel y Nivel pues de sabes qué atención es que porque es no, una ajá, especialidad, ¿no? Ya ajá, de necesitamos una investigación. especialidad porque de plano no encontramos qué es y sigue enfermo y se está muriendo. Entonces a lo mejor en la cuarta, hay algún tipo de examen ya sea a lo mejor bacteriológico, de sangre, que pueda detectar este tipo de cosas y digan, ah, ¿sabes qué? Pues entonces tiene este problema y no se, tiene un problema autoinmune. O por ejemplo, las personas que se empiezan a descamar así desde la nada o que nacen, desde bebés nacen con las estriaciones y tienen los ojos rojos. ¿Han visto esos casos? Pues nuevamente en revista. Ajá, esos tipos de casos Pero, son problemas autoinmunes en- y que no tienen cura. Entonces imagínense cuánto sufre el bebé porque prácticamente hagan de cuentas está como cuando se cortan y está todo su cuerpo así. Entonces son problemas autoinmunes que no saben realmente el por qué se da, ¿no? O sea, o por qué nació así si se veía todo bien. Y ya cuando nace, pues ya es otra cosa. Entonces, este tipo de cosas puede ser que sea sanguíneo. Entonces, va a depender mucho del paciente, ¿no? O sea, no se sabe realmente cuántas personas puedan tener este antígeno que a la mera de la hora puede reaccionar de un día para otro. Perfecto. Entonces, ahí. Eso sería prácticamente lo de hoy. Vamos a hacer una pequeña actividad y igual va a ser reforzamiento para ustedes. Ok, se los voy a poner y me las van a escribir y lo van a hacer, chicos. No son muchas, pero pues sí para que más o menos vayan checando. Ok, aquí está. ¿Sí las ven o no las ven? ¿Sí se ven? Sí, ya Sí, Sí, ya las apareció. veo. Perfecto. Entonces son 14 preguntitas y me las van a contestar, por favor. ¿Se tienen que anotar en la libreta, profe, o así? Si tienen la computadora, háganlo en la computadora. Si lo quieren escribir a mano, escríbanlo a mano, no tengo detalle. La cosa es que lo tengan porque les va a servir para repaso de su examen. ¿No lo puede mandar al grupo para hacerlo en ¿Sí? la compu? Ahorita se los mando. Ay. Mm, Perfecto, ya se los mandé, chicos. A ver, chéquenlo a ver si les abre. De todos modos, se los pongo aquí por cualquier cosa. ¿Sí les abrió a todos? Sí. sí. Perfecto, entonces, contéstenlo, chicos.
Sí, Jocelyn. En caso de que no lo terminen, que sería como al, al cuarto, al 10, por mucho para las 7, se lo llevan de tarea y lo terminan tranquilamente, ¿sale? Profesor, esto de los patrones de la respuesta humana tiene que ver con lo de la respiración normalmente, comer, saber de las necesidades básicas. No, fue de lo que vimos hoy. ¿Qué Ah, decía? ¿Se acuerdan? mm, Es en la cómo mm, responde o bueno, cómo las personas sí. ante una situación ya sea de salud. Ajá. Los patrones son las configuraciones de comportamiento fisiológico y emocionales que las Y personas tipos exhiben ante emocionales y situaciones cognitivas, de ¿no? salud, enfermedad y estímulos ambientales. Ajá. No, ya, sí, ¿Sí, ya? Más ya, o menos. sí, solo que, bueno, sí, Y otra. los principales que son, pues ya los vimos con Mayor y Gordon, que son las 11 patrones funcionales. Ajá, sí.
Los patrones funcionales tienen que ser los que dice Gordon.
¿Cómo van, chicos? Bien, apenas yo en la pregunta Vamos, 5. ahí vamos, ahí vamos. Yo voy en la 6. Perfecto, perfecto. Van bien, van bien.
Se lo vamos a mandar a su correo, ¿verdad, profe? Sí, por favor, ya saben su nombre completo, grupo y horario. ¿Ya acabaron? O más o menos. Yo sí. Yo sí, ya se Perfecto, lo voy a mandar. perfecto. Entonces, pues si no han acabado, pues lo terminan y ya me lo mandan si quieren al ratito y si no les da tiempo, pues mañana en el transcurso del día. ¿Va? ¿Sale, chicos? Sí, está bien. Perfecto. Está Entonces, bien, ya mero terminamos. perfecto. Entonces nos vemos la próxima clase. Y porque la letra está fea. Sí, no se preocupen, para que lo contesten tranquilamente y de todos modos les voy a mandar las diapositivas para que también ahí ya tengan un poco más de respaldo, ¿va? Ujú, sí. Perfecto, entonces nos vemos la próxima clase, que sería el lunes 10. Ya serían, nada más faltarían 2 clases para ustedes y ya prácticamente su examen. El 10, examen es el día 17. 17. Sí, porque ustedes creo que empiezan nuevo cuatrimestre el 24. Entonces, de todos modos, le voy a preguntar bien al coordinador y dentro de 8 días les digo bien, para que sepan y estén al tanto. Ujú. ¿Sale, chicas? Entonces, nos estamos viendo, se cuidan, que tengan una excelente tarde. Terminen Gracias pronto. igualmente. Nos Buenas vemos, tardes. cuídense. Bye. Adiós. Bye bye, profe. Adiós, descansen. Gracias. De nada. Hasta